Eh, me he fijado en que cada persona quiere ser diferente, pero lo hacen a través de fijarse en referentes directos. Ah, ya sea gente cualquiera, en plan, usuarios medios, o grandes influencers como Kylie Jenner. El tema es que nos encontramos en una especie de burbuja donde nos permiten creernos que todos podemos llegar a ser Kylie Jenner. Utilizamos la misma aplicación que ella, subimos las mismas fotos que ella, queremos ser ella, a ver, no Kylie Jenner, sino el arquetipo de persona, de celebrity, ¿no? Y eso nos lleva al hecho de que las publicaciones que se suben a la plataforma, sobre todo de un usuario, una cuenta personal, cada vez se separan más de lo que viene a ser la persona y es un vago reflejo de cómo somos en realidad, que viene intoxicado por el bombardeo constante de información que nos llega de otra gente, y se parecen todos entre ellos porque no queda otra. Nos vemos, nos estamos viendo todo el rato, no se puede no estar conectado hoy en día. Eso ha creado una falsa originalidad y se ven tropos como por ejemplo este tipo de dibujos más así esquemáticos, un dibujo sencillo acompañado de una frase, algo que sería muy pop, que se ha popularizado mucho últimamente. Esto nos lleva al fenómeno de que una persona puede tener varias cuentas. Una cuenta que en principio es la cuenta de usuario normal, donde una persona debería mostrarse como es, pero que sin embargo muestra lo que quiere mostrar de su vida. Y luego mucha gente tiene una cuenta que se podría llegar a denominar como vulgarmente como candado, donde es para amigos cercanos, conocidos más allegados en general, donde la gente ya no llega a mostrarse como es, pero nos da un pequeño esbozo más de ello. Pero es que luego ya le añadimos la capa de que gracias a Instagram y a su popularidad se puede ganar dinero con ello. Puedes conseguir con tus fotografías algún contrato de modelo, de fotógrafo incluso, o yo subiendo arte he conseguido trabajo con Instagram, lo cual nos invita a la vez de ser originales, nos obliga a copiar lo que funciona. Sí. Bueno, al estar conectados constantemente también estamos expuestos a la visión de lo que desearíamos ser, pero en realidad no somos. Todo el mundo quiere ser fresco, novedoso, original. Todo el mundo quiere ser él mismo, pero nadie tiene una visión clara de la originalidad, así que intenta hacer una copia ligeramente distorsionada de un modelo, de un arquetipo de algo que ellos creen original. Sí. Que esto nos lleva a la reproducción casi industrial de contenido sin alma, que se me perdone, que llegan a ser incluso simples copias. En plan, todas las fotos se repiten las posturas de la gente, los escenarios, la luz, incluso en temas artísticos puedes encontrar 50.000 cuentas que suban arte similar o muy parecido. Claro, también cabe decir que esto brinda una oportunidad a toda la gente que quiere darse a conocer. Un artista antiguamente tenía que tener ciertos contactos para poder llegar a exponer algo o siquiera tener cierta visibilidad. Y yo, que soy un mindundi y con 100 seguidores en mi cuenta de arte, ahora mismo estoy aquí. Lo cual quiere decir que Instagram te ofrece estas posibilidades, pero es a cambio de dejar de ser un poco tú, ¿no? También ofrece cosas como hay cierto tipo de arte que por su idiosincrasia no se puede exponer de manera libre. Es decir, un dibujo, todo esto
puedes llegar a exponerlo en un museo, pero cosas como videoarte y todo esto, o escultura, es complicado que alguien llegue a verlo si no va a un sitio concreto a verlo. Y es mucho más difícil que te lo expongan, porque son cosas que no se hacen. Y ahora en Instagram hemos podido llegar a hacer eso. Puedes simplemente subir lo que tú quieras y llamarlo arte, lo cual ha creado una categoría de nuevos artistas. Pues, adelante con el vídeo. ¿Tienes sonido? Sí, mi tío. Algo como lo que es este vídeo únicamente puede ser reproducido dentro de una red social, porque solo lo permite el formato digital. Y esto nos da las redes sociales, que aunque sean restrictivo respecto a todo esto de la originalidad, nos podemos llegar a ello. Un segundo. También... Ay, no. Esto ya lo he dicho. Bueno, que por esta misma libertad hacia el creador hemos perdido la originalidad. Porque todo el mundo puede ser artista, todo el mundo puede ser Kylie Jenner y todo el mundo va a intentarlo. Y sobre todo si puede conseguir dinero con ello. Nos quieren hacer creer que la burbuja de las redes sociales es un mundo en el que puedes hacer lo que quieras, pero a coste de perder tu propia identidad. Pero aún así nos da igual porque queremos llegar a ser algo y si podemos queremos capitalizarlo. Y aquí concluyo yo mi opinión. Vale, bueno, pues este sería básicamente un ejemplo que a mí me interesaba de algún planteamiento de... Bueno, básicamente él es una de las personas con las cuales yo trabajo dentro de un grupo de jóvenes artistas, bueno, pero que ahora plantearé. Entonces este sería más que nada un ejemplo más o menos de por dónde van los tiros, cuál suele ser la dinámica de su reflexión, etcétera, etcétera, ¿no? Además, como vemos, como suele ser un grupo que tiene una dependencia muy forzosa de estas redes sociales, justamente por lo que él comentaba, ¿no? De que otorgan esta posibilidad, esta plataforma, ¿no? Pues vemos que normalmente además suelen tener un discurso más bastante formalizado con respecto a cuáles son sus relaciones, esa reflexión sobre el propio medio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces ahora sería más bien la cuestión de él cómo se plantea esto, ¿no? Es decir, Instagram como objeto antropológico. ¿En qué sentido? Yo cuando me lo planteé, básicamente, lo que yo me pregunté era si los elementos del campo antropológico, los materiales antropológicos que nos dedicamos a estudiar en las ciencias sociales, sean elementos culturales, sean elementos ecológicos, incluso han existido propuestas de una ecología de los medios, o aspectos de relaciones sociales, en relaciones económicas, políticas, etcétera, etcétera, cómo se pueden reflejar mediante las redes sociales y si existiría la posibilidad de hacer un análisis únicamente dentro de este ámbito. Entonces, el primer planteamiento fue básicamente Instagram como objeto antropológico. ¿Cuál es el problema? Que enseguida lo que aparece es una multitud de objetos, los cuales no tienen por qué estar ligados necesariamente entre sí, y básicamente podríamos... básicamente es la confirmación de un principio, ¿no? Este es muy gracioso, ¿no? Por el meme este que hay aquí de Gustavo Bueno, ¿no? De su principio de simple o qué, que él lo retoma de Platón, ¿no? Que es esa idea de que ni todo está conectado con todo, ni nada está conectado con nada, ¿no? Hay que ver más o menos cómo se establecen esas relaciones y dónde empiezan y dónde terminan. Es decir, básicamente Instagram pasa de ser, un objeto, pasa a ser una multiplicidad de objetos que se van relacionando entre sí. Aparte de esto, ¿qué es lo que se suma? Básicamente tienen capacidad de estudiar una red social de forma aislada. Es decir, hacer un estudio básicamente mediante los sujetos, básicamente eso es lo que nos interesa. Ya que aplicando la metodología antropológica no se puede únicamente exponer un objeto y ya está, ¿no? Necesitamos cuáles son los sujetos, cuáles son esas relaciones, cuáles son esos conflictos, qué es lo que producen, qué es lo que reproducen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al coger un único sujeto, uno de inmediato con que se choca con la multimodalidad, en este caso, por ejemplo, recogiéndolo el concepto de Castells en su Comunicación y Poder, que nos obliga inmediatamente a el propio perfil del usuario
te ves obligado a seguirlo en varias plataformas. Entonces, ¿eso qué es lo que pasa? Acaba complicando muchísimo la investigación, porque aquello que pasaría a ser un proyecto en torno a una serie de sujetos, que ahí podríamos tener una delimitación, pasa a multiplicarse la siguiente investigación por 2 o por 3, dependiendo de cuántas plataformas quieras tú aunar. Y aparte, que eso es otro aspecto muy importante, que no podemos hablar de un aislamiento en el medio, porque básicamente se acaba produciendo no únicamente una multimodalidad, sino aparte una multimedialidad. Y en este caso, por ejemplo, cojo el caso de Loïc Prigent. Él es un director, por ejemplo, de un documentalista francés en torno a los temas de moda, se especializa en eso, y él, por ejemplo, es bastante popular en redes sociales. ¿Cuál es el problema? En el mismo momento en el cual empiezas a trabajar con él, por ejemplo, cuando lo coges así como sujeto, ¿no? Te encuentras con que tiene su Instagram, tiene su YouTube, aparte tiene su Twitter. Has de trabajar con todos esos materiales. Pero aparte encima tienes un libro, por ejemplo, que a mí me pareció muy interesante en este sentido. Él publicó un libro sobre sus tweets, por ejemplo. Entonces, claro, uno se acaba encontrando libros de tweets. Por ejemplo, en este caso recopila desde el 2015 al 2017. Pero esto, por ejemplo, también nos puede recordar otro libro muy famoso de la Kim Kardashian, por ejemplo, sobre los selfies. Es decir, entonces, claro, el medio tampoco está acotado en ese sentido. Es decir, no podemos hablar en ese sentido de un mundo aislado, que por sí produzca y reproduzca. No, se acaban produciendo interacciones. Entonces, eso acaba obligándonos a delimitarlo más el campo. Esto por no entrar ya en que los propios formatos se pueden resubir en diferentes medios, ¿no? En este caso, por ejemplo, habría el directo de una chica, por ejemplo, que es una cantante de trap española, por ejemplo. Pues tenemos que en su caso resubió un directo suyo de Instagram, lo resubió a su cuenta de YouTube. Lo cual también, a su vez, altera las propias relaciones de cómo se sostienen dichos archivos en Internet, ya que al ir cambiando de diferentes plataformas, eso se va alterando. Es decir, una story en Instagram dura 24 horas. En YouTube dura lo que el usuario decida, cuánto decida mantenerlo. Entonces, ¿qué se nos acaba planteando? Instagram no tanto como un objeto, sino como un campo más. Es decir, no podemos analizarlo ni como objetos, ni como una multiplicidad de objetos sin más, porque sencillamente acaba desbordándonos. Básicamente, no tiene sentido. Entonces, ¿qué se nos presenta? Como un campo de trabajo y como un campo donde vamos a ir encontrando diferentes elementos a ir relacionando, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí en este caso pongo en todo el bloque de la mano izquierda, pongo todo un bloque de cuentas, por ejemplo, católicas, que son de diferentes temas. Unos son citas, otro, por ejemplo, es una cuestión de diseño gráfico, otra cosa es, por ejemplo, esto. Por ejemplo, a la derecha, un hecho interesante, el tema de las fotografías con dinero, por ejemplo, ¿no? Que esto tiene toda una relación con una cuestión de clase, una cuestión de identidad, una cuestión de ascenso social, etcétera, etcétera, ¿no? Que sin embargo a la vez vemos que se va reproduciendo más allá, ¿no? Acaba cogiendo su propia dinámica, por ejemplo, estos gestos, ¿no? Estas posiciones, ¿no? Pero acaban cogiendo su propia dinámica, ¿no? Y aquello que en origen, en principio, tiene que simbolizar el ascenso social, pues, por ejemplo, acaban haciendo otras personas que en principio no tendrían por qué haber tenido que pasar por todo eso, ¿no? Pues esas relaciones, ¿no? Esas ideas de ciertos rituales, por ejemplo, cómo se pasan, o ciertas formas de autorrepresentación del yo, pues entonces podemos ir analizándolas mediante Instagram, pero como un campo, no como un mundo en sí, ni únicamente como un objeto. Aspectos interesantes que podemos ir encontrando y que efectivamente no podemos negar, o como mínimo no podemos obviar desde una antropología. Aspectos como los intercambios, no únicamente en un sentido afectivo, que también se producen intercambios de tipo afectivo, los me gusta, los comentarios, etcétera, etcétera, pero también, evidentemente, una relación directa con cuestiones de comercio y de mercado. Es decir, la cuestión de cómo también se expanden las redes sociales, el mercado, cómo también va a tener su representación, ¿no? Y cómo eso va a alterar, o hasta qué punto eso va a introducir al propio sujeto en una dinámica de mercado. Es decir, en sentido, en tanto que, entendiéndolo por simplificarlo muchísimo, por retomarlo, por ejemplo, en términos de Polanyi, por ejemplo, pues se acaba produciendo toda una multitud de ofertas y toda una multitud de demandas. ¿Pero en torno a qué? No únicamente en torno a productos, sino también en torno a sujetos. Que esa sería una problemática, aunque no es la que nosotros cogemos, ¿eh? Lo advierto. Después, cuestiones de parentesco. ¿Cómo se establecen esas relaciones? Aquí, por ejemplo, más que hablar de parentesco, cabría hablar más bien, tal vez, igual incluso de un parentesco ficticio, pero también de una continuidad evidente en las relaciones de parentesco tradicionales. Es decir, como por ejemplo las madres empiezan a representar su maternidad, etcétera, etcétera, ¿no? En cuanto a la institucionalización de la persona o de los sujetos, encontramos que plataformas como las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Museo de Diseño de Nueva York, por ejemplo, la familia real británica,
el Ministerio de Defensa de España, etcétera, etcétera, todos estos también se empiezan a imbrincar en todas estas relaciones. Pero, volvemos a insistir en lo mismo, se nos presenta como un campo, no como un mundo aislado, ni tan siquiera como una serie de objetos que se nos presenten al azar. No, es decir, el Banco Mundial no es un objeto en Instagram. Es un objeto, es una institución que traspasa esas fronteras y acaba atajando diferentes campos, tanto en el mundo digital como en el mundo analógico. En cuanto a los derechos, desde una antropología del derecho, más formal o más antropológica en ese sentido, tanto cómo funciona toda la cuestión de los bloqueos, etcétera, etcétera, pero también cómo existe, se acaba derivando una costumbre de esos usos de los derechos de reproducción de la imagen, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy bien sabido, por ejemplo, que en el mundo digital existe toda una circulación constante y una reutilización de las imágenes que prácticamente es muy difícil de controlar. Es decir, una vez tú subes una imagen a Instagram, por más derechos que tengas, en el fondo acaba siendo muy difícil controlar por dónde circula esa imagen, ¿no? Pues, por ejemplo, todos esos derechos, ¿no? Al igual que también la cesión de derechos por parte del individuo frente a otras plataformas por otros intereses, ¿no? Por ejemplo, intercambios afectivos, ¿no? De temas de seguidores, por ejemplo, que acaban permitiendo que se cedan cuestiones de privacidad, etcétera, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, cómo se acaban necesitando, es decir, cómo Instagram al final no acaba formando una unidad de por sí misma equilibrada y acaba necesitando otros sujetos, otros aparatos, otros organismos que intercedan en diferentes partes. Por ejemplo, en este sentido, todas las consabidas fake news, por ejemplo, ¿no? Pues vemos que Instagram, por ejemplo, ha aplicado un verificador de información, por ejemplo, que esto traerá también sus problemas, evidentemente, porque esto depende de cómo entendamos la información, la veracidad, etcétera, etcétera. Sí, ha traído muchos problemas y seguirá trayendo muchos problemas. Por ejemplo, en Twitter, recientemente es muy sonado el caso este de Vox, creo que es, o Abascal, no recuerdo cuál de las dos, que le han bloqueado la cuenta. Dice, no, voy a denunciarte no sé qué, ¿no? Claro, ¿no? ¿Por qué? Porque son relaciones conflictivas y no forman totalidades armónicas. ¿Qué es lo que nos interesa en ese sentido? Señalar que no es un mundo que se autorregule ni muchísimo menos. Sigue teniendo continuidad los problemas que la antropología estudia, que estudiaban tradicionalmente, se siguen reflejando, sean problemas originales, como por ejemplo esto, verificadores automáticos de información, o problemas tradicionales, ¿no? Otro campo fundamental que se nos abre es el de la lingüística, analizando conceptos como los emojis, los hashtags, las menciones, las citaciones, por ejemplo, las imágenes, los GIFs, y también un aspecto que es fundamental desde una perspectiva más bien estética, que es, por ejemplo, las aplicaciones estas que te convierten la cara, ¿no? Muchas de las personas con las que yo he hablado, por ejemplo, me destacaban esto, porque a mí es una cosa que me parecía muy curiosa, ¿no? Pero incluso un chico con el cual que le hice entrevista hace el fin de semana pasado, por ejemplo, me decía, ¿no? Él estudia cine. Bueno, y me decía, ¿no? Es que a día de hoy ya no se puede pensar, ¿no? Más allá, no se puede plantear esto antes de, por ejemplo, las aplicaciones estas de cara. Ahora no me sale el concepto, los filtros, esto. Lo cual, evidentemente, nos lleva a nos llevaría a un debate más amplio, que sería la cuestión de una distinción que hace un científico social, que me sale mal porque pensaba que no era más, que es Jovanovic, ¿no? Quien hace una separación muy interesante a la hora de abordar todos estos campos desde la cultura digital, y él planteaba, ahora en una entrevista reciente del 2020, él planteaba, ¿no? El siglo XX se caracterizó por los nuevos medios y ahora hemos de abordar el siglo XXI a través de los software. ¿Cómo funciona el software? ¿Cómo nos relacionamos las personas mediante el software? ¿Qué es lo que nos permite hacer o no nos permite hacer, ¿no? Y este es probablemente el mejor ejemplo de todos. Este conato de uso y de creación que han tenido los filtros estos nos están indicando algo muy importante, que es cómo las personas se perciben a sí mismas, cómo se relacionan con su entorno y cómo buscan alterarse en sí mismas o no. Es decir, después control, evidentemente también, cuestiones del lenguaje en sentido más vulgar, no lo correcto o lo incorrecto. En términos de política, estaría relacionado absolutamente con todas las relaciones que mantienen los políticos contemporáneos. Un concepto básico es el branding político, por ejemplo, uno de los ejemplos clásicos en ese sentido es Justin Trudeau. También para movimientos sociales, un ejemplo es el Tsunami Democratic, que básicamente se organizó a partir de Instagram y de Telegram, es decir, sin esas aplicaciones no se podría haber entendido, pero igual que este tampoco se podrían haber entendido otros. Estoy pensando, por ejemplo, el 15M. Es decir, pero vemos que ha ido cambiando, es decir, no se ha organizado de la misma manera un movimiento social que el otro, y eso también nos solía preguntarnos, ¿no? De igual modo, también se producen referencias a la política, también en forma de crítica y también en forma de meme. El proceso de la memetización, en tanto que reproducción, entendiendo en el concepto económico, es decir, reproducción industrial, reproducción sistemática que sigue los mismos patrones, también se produce en la red social, pero
con respecto a diversos campos. Es decir, eso es otra vez un ejemplo. El meme no lo podemos coger como objeto, sin más, de las redes sociales. Hay que analizar dentro de qué ámbitos. Es decir, un meme sobre política, un meme sobre sexualidad, se puede coger desde el campo del género, etcétera, etcétera. Pero tenemos que circunscribirlo. No nos sirve como objeto sin más. Entonces, al final, ¿qué es lo interesante de esto? Que desde la antropología podemos abordar toda una infinidad de temas con respecto a esta plataforma social. Que es lo que a mí me interesaba en un primer punto. Es decir, este es un proyecto en realidad que tiene larga durada, es decir, yo ahora lo abordaré desde una perspectiva muy simple, pero en el fondo la idea es a lo largo de los años ir tocando todos estos temas que nos va permitiendo Instagram desde una perspectiva antropológica y una perspectiva de campo, básicamente. Sobre qué nos podemos llegar a preguntar, nos podemos llegar a preguntar sobre temas muchísimo más concretos de Instagram o incluso sobre la propia reformulación de la antropología, ¿no? En este caso, por ejemplo, recordar aquel texto de Carlos Reynoso, no sé si lo conocerán, un antropólogo argentino muy interesante, y muy bueno, que además tomo parte de su obra para esto, donde, por ejemplo, habla de la muerte de la antropología, ¿no? Por esto muy probablemente está muy relacionado con todas las nuevas corrientes de la antropología digital y cómo obligan a replantearnos nuestras metodologías clásicas. No sé si no me dará tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tengo? Pues no me da tiempo a hablar de las metodologías ya. Pero la pregunta amplia sería, ¿es posible? Sí, evidentemente es posible. Es decir, vemos trabajos desde el 2003, en torno desde el 2000, que las ciencias sociales se han interesado y han ido sistematizando un trabajo en diferentes campos. Tanto desde un campo metodológico como en diferentes campos de investigación, sean los juegos, sean las redes sociales, sean el blogging. Por ejemplo, la Legion Daredevil tiene un trabajo clásico sobre el tema ha ido trabajando a lo largo de los años todo el tema del blogging. Lev Manovich, por ejemplo, es un sociólogo ruso que se ha especializado concretamente en los usos de Instagram. Han salido manuales de antropología digital. Esto, por ejemplo, es del 2016, editado el año pasado. Por ejemplo, trabajos de Carla Estrella, por ejemplo, que me parece que es su tesis, no recuerdo ahora si es de máster o doctorado, donde era, por ejemplo, a analizar los mundos virtuales de juegos, por ejemplo, ¿no? Entonces, la respuesta ¿es posible? Sí. ¿Qué es lo que a mí me interesa, básicamente, de esto? Abordar Instagram desde una perspectiva de antropología, es decir, desde el trabajo de campo concreto y ciertos grupos, y cómo esto produce continuidades y discontinuidades. Por ejemplo, lo que él decía, en ese sentido, que por eso tenía más sentido no en esta exposición, en el fondo tenía sentido la otra exposición, si él hubiera tenido tiempo a exponer bien sus obras y todo esto. ¿Por qué? Porque la idea era básicamente que la propia exposición fuera una muestra de cómo funciona el sistema. Es decir, yo a él lo conozco mediante Instagram, cojo, la entrevisto, le hago una serie de preguntas y acaba él exponiendo una serie de obras suyas en un espacio que no es digital. Es decir, acaba saliendo su obra. En su caso, por ejemplo, él también que acaba comercializando con camisetas donde imprime sus dibujos. Esto no lo hace solo él. Vemos que sistemáticamente se va produciendo en muchos autores, en muchos creadores de contenido de estas plataformas. Es obligatorio. Es decir, no es que sea una cuestión voluntaria, es que acaba siendo obligatorio unas relaciones que pasen el medio, ¿no? En este sentido también, otra vez, ya largo mucho, pero bueno, el Carlos Reynoso, por ejemplo, en este libro ahora no recuerdo de qué años, de redes sociales y complejidad, ¿no? Que él advierte en una antropología, ojo, porque el concepto de red social justamente proviene de las ciencias sociales, es decir, no nos perdamos ni perdamos esas herramientas de análisis. Aquí es donde entraría más bien la parte un poquitín más metodológica que yo quería exponer, que es donde habría más su gracia, pero bueno, lo explico muy resumidamente y muy sintéticamente, en este sentido. Lev Manovich hace todo un trabajo de mapeo de publicaciones de Instagram a nivel global. Él básicamente analiza cada ciudad y hace un mapeo de cuáles son el tipo de contenido que se sube y él lo organiza en base a diferentes ejes. Es decir, en base a colores, en base a contenidos, en base a fechas, varios aspectos por el estilo, ¿vale? Y Carlos Reynoso, por su parte, lo que propone es un análisis en base a las redes sociales, los grafos, para analizar justamente eso, concepto de redes sociales, pero en la plenitud que toma en antropología. Es decir, entendiendo que la red social no es Instagram. Redes sociales existen aquí ahora mismo. Es decir, redes sociales existen mucho más allá de eso, ¿no? Entonces, en esa plenitud del concepto de red social que toma dentro de la antropología y de las ciencias sociales, que es donde de verdad podemos trabajar desde el concepto de red social, pues analizarlo, ¿no? Sería la idea de abordarlo, ¿no? Eso también que implicaría un giro más cuantitativo de la disciplina. Es decir, campos como la antropología virtual llega a un punto donde básicamente es imposible coger un caso concreto. Es decir, si queremos hacer, pues decirlo, no un estudio de caso, pero si quisiéramos hacer una monografía sobre antropología digital, habría un punto donde obligatoriamente teníamos que empezar a sumar ya no tanto casos de estudio concretos, que podrían ser interesantes, pero también empezar a hacer un trabajo, esto va a ser un poco así, pero un poco más masivo de datos y de cruzamiento de datos. También, evidentemente, se puede seguir haciendo ese estudio local,
Pero las redes sociales, ¿qué es lo que obligan? Obligan básicamente un poquitín a aquella idea, ¿no?, de la aldea global. Es decir, no se puede seguir renunciando a eso. Y obligatoriamente eso obliga a una alteración de las metodologías, que es lo que quería abordar un poquitín aquí, pero lo hacemos a través del Liebmanovics y esto, ¿no? Casos concretos. Acabo porque son 3 ejemplos para que quede un poquitín más claro. Yo, ¿cómo me empecé a interesar por esto? Un aspecto muy interesante. En febrero de 2019 muere Karl Lagerfeld. Y me empiezo a encontrar